Se quedaron contemplando cómo el ovni se acercaba cada vez más y más y más. Aquello despertó su curiosidad. Luego comenzó a rebotar por el cielo, siguiendo un insólito patrón. Como buen escéptico, a Barney le cuesta explicar el movimiento de la extraña luz. Además, quería volver a casa. No quería admitir que se equivocaba, que era un objeto volante atípico. Betty y Barney continuaron el trayecto siguiendo aquella luz. Luego, a 2 kilómetros de Lincoln, de repente, el ovni descendió frente a su coche. Se dieron cuenta de que bajaba. Bajaba mucho, hasta el punto de que Barney paró el coche y salió afuera. De hecho, Betty lo estaba llamando y él le dijo que lo esperara y salió. Llevaba prismáticos y se puso a mirar aquella nave. Además, describía lo que vio como una tortita enorme. Podía ver luces por todo el borde de aquella nave en forma de tortita. A menos de 30 metros, Barney pudo ver figuras mirándolo desde las ventanas. Barney estaba aterrorizado. Había una figura que le estaba mirando fijamente y pensaba que tenía un plan para capturarlo. Dijo textualmente, como a un insecto. Echó a correr y le gritó a Betty que tenían que salir de allí. Se metió en el coche y empezó a acelerar por la ruta 3. Mientras se alejaban, la nave los siguió. Cuando Betty miró hacia atrás, vio cómo la nave los perseguía y luego pareció desaparecer. Ella pensó que el ovni se había ido. Él le dijo que bajara la ventanilla y echara un vistazo, porque pensaba que ahora podía estar sobre el vehículo. Ella tardó en darse cuenta de que se mantenía inmóvil justo sobre ellos. De repente sintieron una especie de cosquilleo que les recorría el cuerpo. El coche vibraba. Y lo siguiente que recordaron fue encontrarse 50 kilómetros más adelante, sin ningún recuerdo de lo que había sucedido antes. Mientras conducían, Betty y Barney Hill se vieron asaltados por la incómoda sensación de que algo había ido mal. Para cuando llegaron a casa, esta incomodidad se transformó en conmoción al darse cuenta de que habían pasado 2 horas más de lo que creían. Lo más preocupante es que no tenían ningún recuerdo de lo sucedido en aquellas 2 horas. Uno de los componentes de estas investigaciones es lo que llamamos tiempo perdido, y es justo lo que Betty y Barney vivieron. Habían perdido 2 horas. Fue algo que les preocupó mucho. Nos han llegado decenas de miles de relatos así. Lo que concluimos es que si hubo tiempo perdido, seguro que no se durmieron junto a la carretera. Barney se metió corriendo en casa y se examinó el cuerpo. Tenía un vago recuerdo de que le habían introducido algo en el cuerpo que no le gustaba nada. Betty descubrió que se había rasgado el vestido en varios lugares, pero no recordaba cómo ni por qué. Conocí a Betty en 2002 y todavía conservaba el vestido. Era muy importante para ella. Pude verlo en persona y se apreciaba con facilidad que tenía desperfectos, algunos daños. Todo era verdad. Al día siguiente, los Hill eran reacios a compartir aquel encuentro. Betty y Barney no querían hacer llegar la historia al público por varias razones. Entre ellas, porque ella era blanca y él era negro. No querían acabar llamando la atención. Eran una pareja interracial, en una época en la que eso era poco usual. Hablamos de principios de los 60. Barney era un miembro activo de la NAACP. Betty Hill era una trabajadora social igual de activa y comprometida con la comunidad. Mucha gente los conocía y los respetaba. Tenían todo que perder y nada que ganar si revelaban la historia. 2 días después del incidente, el 21 de septiembre, los Hill llamaron a la base de la Fuerza Aérea Peace
en Portsmouth, New Hampshire, para informar del encuentro. La Fuerza Aérea confirmó que se habían recogido avistamientos aquella misma noche mediante los radares de 2 instalaciones de aviación separadas. Durante los días siguientes, los Hill siguieron teniendo la sensación de haber olvidado parte del encuentro. De camino a casa, al sur del Franconia Notch de New Hampshire, Betty y Barney se encontraron con un ovni. Durante las siguientes semanas, comenzaron a tener pesadillas sobre sucesos terroríficos que podrían haber ocurrido durante las horas que no recordaban. Era un trayecto de 5 horas y tardaron 7. Así que habían olvidado 2 horas. ¿Qué sucedió en esas 2 horas? Esa pregunta es la clave del misterio de las abducciones alienígenas. Según mi experiencia con estos casos, sería en parte porque el subconsciente bloquea algunos de estos recuerdos y los saca a la luz con el tiempo. Y en parte podría ser porque los alienígenas están programando a la gente para olvidar. Afectados por los recuerdos fragmentados del encuentro y las pesadillas recurrentes, Betty y Barney buscaron la ayuda de un renombrado psiquiatra, el Dr. Benjamin Simon. El Dr. Simon habló con Betty y Barney por separado y juntos, y luego comenzó 6 meses de sesiones separadas de hipnosis. El Dr. Simon recurrió a una técnica revolucionaria entonces conocida como regresión hipnótica, un proceso durante el cual entran en trance para ayudarlos a rememorar los recuerdos que no localizaban estando conscientes. Cuando una persona experimenta una regresión hipnótica, revive toda la experiencia. Los hombres y las mujeres sienten todo lo que sintieron entonces, el trauma, el miedo, el llanto. Durante esos 6 meses, el Dr. Simon descubrió detalles impactantes sobre el primer testimonio moderno de una abducción. Estas grabaciones de las sesiones nunca han sido emitidas en televisión y revelan el escalofriante momento en el que abdujeron a Betty y a Barney. Me aparto a un lado de la carretera. Miro hacia el cielo. Parece una tortita gigante. Conduzco y Betty sigue mirando y dice: Barney, nos están persiguiendo. ¿Qué quieren? Yo creo que es un platillo volante. Se está inclinando hacia mí. Muy bien. ¿Ya está? ¡Oh, Dios mío, no! Relájate y descansa. Ya puedes despertarte. Betty Hill me dijo que se resistió. Me lo describió casi como una pelea con estas entidades o lo que fueran. Ella entró en pánico cuando intentaron cogerla y luchó por su vida. Fue aterrador, porque vieron a unos seres acercarse al coche, que los sacaron de él y los llevaron a la nave. Me han dicho que cierre los ojos. Me cogieron y cargaron conmigo. Mis pies no tocan las rocas. Estoy subiendo una pequeña cuesta. Me da miedo abrir los ojos. Según sus propias palabras, una vez en la nave, a Betty y a Barney los llevaron a entornos separados y los colocaron en mesas donde comenzaron a examinarlos. Primero intentaron quitarle el vestido, pero no sabían cómo usar la cremallera. Intentaron arrancárselo. Destrozaron el bordado y la tela gruesa de la cremallera. ¿Supiste que te iban a operar? No.
Estaba tumbado en la mesa. Creía que si no me movía, no me harían daño. Les examinaron las manos, los pies y las articulaciones. También parecía que les examinaban el sistema nervioso. Es probable que les contaran las vértebras porque les presionaron la columna con algo. Betty creyó que era un examen neurológico, así que a los dos les practicaron las mismas pruebas, por separado. La criatura me dice algo. ¿Qué te dijo? Que mantenga los ojos cerrados. Y no los abra. No quiero volver a ver esos ojos. Señor, dame fuerza. Muy bien. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Dios! Si existe Dios, que me dé fuerzas. ¡Tengo que escapar! ¡Tengo que escapar! Al acabar de examinar a Betty, aquel ser cogió una aguja muy larga y se la introdujo por el ombligo, causándole tanto sufrimiento, tanto dolor, que el doctor Simon tuvo que acabar la sesión antes. Las sesiones son tremendamente inquietantes y sus versiones increíblemente similares. Fuera lo que le sucedió, creían que había pasado y lo narraron de forma tan fiel y detallada como pudieron. El doctor Benjamin Simon no se atrevió a decir que era real y habían estado en una nave, pero su conclusión fue que creían que era real y habían estado en una. Una de las cosas que Betty pudo ver fue un mapa estelar. Hacia el final de la abducción, parece que el líder le mostró una especie de mapa con estrellas y le dijo que era su ruta comercial. Fue capaz de recordarlo tras la regresión hipnótica. Al menos eso es lo que creía. Lo dibujó. Una consecuencia directa de esta experiencia fue que hubo una mujer unos años después, Marjorie Fish, que convirtió en la misión de su vida construir un modelo tridimensional del mapa basándose en las estrellas más cercanas a nosotros. Completó una investigación excepcional, la verdad. No es nada fácil hacerlo, teniendo en cuenta la dimensión del espacio que nos rodea. Pero ella fue capaz. Tenía hilos y bolas como estrellas. Basándose en eso, llegó a la conclusión de que venían del sistema estelar Zeta Reticuli. Z2 Reticuli está a unos 37 años luz de la Tierra. Esto significa que, si fuera verdad, sabemos dónde están. Es muy interesante hacernos la pregunta de si Z2 Reticuli debería ser un objetivo importante para los astrónomos que buscan exoplanetas y si debería ser una ubicación a considerar al enviar mensajes de forma activa.